Soy especialista en Derecho Procesal, en Teoría y Técnica del Proceso Judicial, por lo cual esa es mi área. Si bien soy juez de un juzgado civil y comercial, me especializo en esa área. Quiero que hagamos una pequeña introducción de qué es este proceso judicial, de lo que vamos a hablar. Puntualmente vamos a centrarnos en los procesos de daños. No creamos que el proceso de daño es solamente un accidente de tránsito, hay mucho más que eso. Para hacerlo, ¿qué tenemos que analizar? Un punto de partida. ¿Desde dónde arrancamos? ¿Queremos construir algo? Arrancamos desde los cimientos, arrancamos de la base. Volvamos para atrás, quizás a la época de la facultad, a recordar qué era un proceso. ¿Qué es un proceso? El proceso implica un conjunto de actos, que esos actos a su vez tienen que estar unidos, que tienen que tener algo en común para poder llegar a un fin, porque un conjunto de actos no lo dice nada. Cualquier cosa puede ser un conjunto de actos. Ahora, estos actos tienen que estar concatenados y dirigidos a un fin común. Si podría decirse en derecho procesal, un fin y una finalidad, no solamente un fin, porque el fin de ese proceso judicial es darle convencimiento al juez, que va a ser quien va a dictar la sentencia. Y la finalidad justamente es esa sentencia, que es la materialización del derecho de fondo. O sea, tenemos derechos. Si vamos ante la justicia es porque alguien no lo cumplió o porque no podemos hacer el ejercicio como corresponde de ese derecho. En consecuencia, terminamos acudiendo a la justicia. Para eso le vamos a pedir a un tribunal que examine la cuestión y eventualmente se citará a la parte contraria. Vamos a ir dándolo un poquito más rápido, hagámoslo más simple. Este proceso concatenado, sí o sí, tiene que tener en común ese fin y esa finalidad, que no son otras más que lograr el convencimiento del juez respecto a los hechos ventilados mediante el proceso. Hechos ventilados, controvertidos y conducentes. Esto que no se olvide porque justamente el tema que nos convoca hoy es la etapa probatoria. Vamos a verlo un poquito más adelante sobre qué se prueba, no sobre cualquier cosa. Larguemos una aproximación de concepto. Es una operación compleja y progresiva tendiente a producir en el juez el conocimiento de causa para obtener la declaración y realización del derecho material. ¿A qué nos lleva a recordar esto? A que el derecho procesal es eminentemente instrumental, ¿sí? No tiene una finalidad en sí mismo y esto por ahí cuesta hacerlo entender cuando están litigando, no solo los abogados que están litigando, sino quien está dentro de un tribunal también. El derecho procesal no tiene un fin en sí mismo, es un derecho instrumental. ¿Cuál es la finalidad? La materialización del derecho de fondo que las partes están reclamando se aplique. Nada más que eso. Por lo que las normas del derecho procesal no están para ser cumplidas así tal cual a rajatabla por esa sola finalidad de ser normas. No, tienen que ser cumplidas e interpretadas, que es lo más importante, como conjunto concatenado de normas para ese cumplimiento o para ese fin. Todos esos actos concatenados tienen un orden. Tienen que darse cada uno en su etapa y en su momento. La sola palabra de proceso, del latín procedere, implica avanzar hacia adelante, nunca jamás hacia atrás. El no avanzar ya está mal en un proceso. Que el proceso no avance, que el proceso quede detenido, ya está mal. Tiene su consecuencia la caducidad de instancia, por ejemplo. Pero de ahí a pensar que además de esto puede retroceder, jamás, el proceso jamás retrocede. Puede suceder que se declare una nulidad procesal, me dirá alguno, sí, pero eso no es que retroceda el proceso. Ahí se va a anular o se van a anular ciertos actos procesales y se irá hacia una etapa anterior o hacia varias etapas anteriores y seguirá adelante nuevamente desde ahí. Pero eso no significa que retroceda. El principio de preclusión lo impide expresamente. Las etapas son extremadamente importantes, hacerlas en su debido momento. Cuando uno litiga, se olvida por ahí de que tiene ciertas responsabilidades. ¿Y a qué me refiero con esto? De que yo no puedo arrancar como abogado un proceso sin tener los más mínimos elementos para poder trabar la litis. Lo nombro a esto, ¿por qué? Porque lo veo día a día y día a día de procesos que se quedan trancados en la primera etapa, en la etapa inicial, la etapa de demanda y notificación de demanda. ¿Por qué? Porque no encuentran al demandado, porque no consiguen el domicilio del demandado y en algunos casos porque ni siquiera saben quién es el demandado. Por más que no lo quieran entender, es un trabajo del abogado, no es un trabajo del tribunal. El averiguar quién es el legitimado pasivo y todos los datos necesarios del legitimado pasivo
es una tarea y es responsabilidad del abogado. Va a venir su cliente al estudio, les va a hablar, les va a contar el caso y de ahí en más ustedes le harán las preguntas necesarias para poder dar con esos datos. Y los datos que no los tengan, los tienen que averiguar antes de hacer la demanda, no durante el proceso. No pedir al juez que se libren oficios a esto, a esto, a esto, a esto, a todos lados. Si no hay opción porque ya está presentada la demanda, hay que hacerlo, no queda otra. Pero no es tarea del tribunal, es tarea del letrado y es responsabilidad del letrado. Y ojo porque han pasado casos en los que se ha quedado perdido el letrado en esta instancia y se ha comido una caducidad de instancia por esa cuestión. Entonces tengan en cuenta que es importantísimo dar con todos los datos del legitimado pasivo previo. Para eso justamente el código procesal, si ustedes lo agarran y lo empiezan a hojear, van a ver que en la primera etapa de cuando arranca el proceso, después de tratar todos los principios, después de tratar a las partes, los actos procesales, nulidades, incidentes, beneficios, todo lo que encierra el proceso en general, cuando vamos a arrancar el proceso, el código procesal todavía no arrancó. ¿Con qué arranca primero el código procesal antes de ir al proceso de conocimiento? Hoy en día, proceso sumario, el proceso más amplio que tenemos como proceso de conocimiento. Diligencias preliminares y las pruebas anticipadas. Tienen una finalidad y por eso están ubicados por el legislador en esa etapa del código procesal, porque son previas al proceso. Para dar con esa etapa y terminar esa preetapa, se podría decir, primero las diligencias. Si no conocemos al futuro demandado, si no tenemos el domicilio, si no tenemos la documentación necesaria y no sabemos qué calidad está ocupando en ese inmueble que está ocupando, si no conocemos quién es el titular dominial de un automotor que fue el que embistió, a quien vamos a demandar, si no sabemos qué compañía de seguro tenía, todo eso, para eso están las diligencias preliminares, para eso y mucho más. Las pruebas anticipadas, ¿para qué están? Tenemos miedo de que no la podamos producir en la etapa oportuna, no un miedo infundado de porque sí, porque soy temeroso, no, un miedo fundado del por qué, con prueba. Hagámosle saber al juez, necesito, por favor, me chocaron el auto. ¿Y qué me voy a quedar con el auto chocado durante 1 año, 2 años? Hagan la pericial mecánica antes del proceso o durante el proceso o antes como prueba anticipada. Es importante. Un testigo de avanzada edad. Hace poco tuve una audiencia donde de 4 testigos, 2 ya estaban muertos. Una historia clínica, no esperemos a la etapa probatoria. Historia clínica, pidámosla como una prueba anticipada, de urgencia. Adelantemos las pruebas que se pueden adelantar. Hagámoslo que el proceso avance y avance lo más rápido posible. No importa que nos saltemos un poquito, pero el protocolo de gestión nos permite. Entonces hagámoslo, hagamos uso de esas herramientas procesales. Pasamos las diligencias preliminares. Conseguimos todos los datos, tenemos todo lista, está lista la demanda, demandamos, presentamos la demanda, primer proveído, el protocolo de gestión ya nos va a ordenar que hagamos oficio, hagamos cosas, que traigamos documentación, que traigamos expedientes de otro lado, háganlo, no es un adorno en el primer proveído. Llega el día de la audiencia preliminar y no diligenciaron uno solo de todos esos oficios. En muchos casos se los autoriza por el artículo 385 a hacerlo directamente al profesional sin necesidad de presentar el proyecto de oficio al tribunal. Es una herramienta útil, utilícenla. Las herramientas están para utilizarse. Logramos esto, hicimos todo, mandamos los oficios. ¿Qué nos queda? La cédula, hagamos la cédula como corresponde. Los modelos ya están aprobados por el Superior Tribunal hace muchos años y sin embargo algunos siguen utilizando algún modelo que le quedó en el Word. Se puede presentar por INDI, tienen herramientas que por ahí no todos las usan. Bueno, llegamos a presentar la cédula sin ningún problema, está todo listo. La cédula, algo importantísimo, el domicilio que consignan en la cédula tiene que ser el domicilio real de la persona. Eventualmente no podemos dar con el domicilio real, pero encontramos el domicilio laboral, sabemos dónde trabaja. Perfecto, pidámosle al juez entonces, fundemos la situación y digámosle necesitamos notificar. Es más importante notificar, aunque sea en el domicilio laboral, que publicar por edictos o notificar como persona de domicilio desconocido. Es preferible, por lo menos en mi interpretación, que se notifique el domicilio laboral. Si el demandado es una persona jurídica, no le pongan domicilio real en la cédula, se los pido por favor, porque lo hacen. Y eso no pasa por nuestro control, lo presentan directamente en la Oficina de Notificaciones y Mandamientos.
y obviamente que esa cédula va a ser rebotada, o si no fue rebotada va a ir el oficial de justicia y se va a encontrar que la persona jurídica quizás ya no tiene más su sede en ese lugar, no está más ahí, pero ustedes saben que conforme la ley de sociedades, la cédula se tiene que diligenciar en el domicilio legal, no tienen domicilio real las personas jurídicas, tienen un domicilio legal que es el que está inscrito en el registro público de comercio. Ese domicilio, ahí es donde tienen que notificar, aunque sea un baldío, ¿está? Pero el oficial de justicia no lo va a hacer si es que en la cédula dice domicilio real. Logramos la notificación. Perfecto. Estamos respetando el debido proceso legal y el contradictorio, notificándole a la parte contraria que tiene una demanda en su contra. La parte contraria irá a ver a un colega suyo, otro abogado, que también hará lo propio, pero con un tiempo más acotado porque tiene los días que son contados para contestar la demanda. Al contestar la demanda hará lo propio también y después de eso, trabada la litis, es extremadamente importante que la litis se encuentre perfectamente trabada. ¿A qué me refiero con esto? De que las partes son y van a ser siempre dos y nada más que dos, actor y demandado. No hay más que dos partes en este proceso civil y comercial de daños. Puede haber un litis consorcio tanto en la faz activa como en la faz pasiva, pero eso no implica que sean varias las partes. Las partes son dos y solamente dos. Ahora en la etapa probatoria vamos a ver la importancia de esto, sobre todo porque el Código Procesal establece que no más de 5 testigos por cada parte. ¿Sí? Eso no significa que si hay un litis consorcio y son 3 los demandados, van a venir 15 testigos a decir la misma. Si ustedes quieren que sean más los testigos, entonces explíquenle al juez por qué tienen que ser más. Den los fundamentos lógicos y jurídicos de por qué estos testigos van a dar una deposición diferente o sobre hechos diferentes o sobre cuestiones diferentes y la importancia de que tengan que ser en exceso la cantidad de testigos. Si no, de lo contrario, el juez lo va a mechar y a lo sumo le va a dar la posibilidad de que elija cuáles 5 de todos esos. Llegamos a trabar bien la litis. Una vez que la litis está perfectamente trabada sin que nos falte nadie, sin que nos falte la compañía de seguros si es un proceso de daños y perjuicios. Esto es importante porque tenemos muchos casos en los que logramos notificar a la compañía de seguro, pero hay uno de los demandados que no los encontramos. Suele pasar en los accidentes de tránsito. Muchas veces el conductor le prestaron el auto y bueno, no lo encontramos, no sabemos. Nadie más lo conoce automáticamente. El dueño del auto dejó de conocerlo. Si vos le prestaste el auto, ¿cómo puede ser posible que ya no lo conozcas? Ahí está la buena fe procesal de la que hablan los primeros artículos del Código Procesal y el 179, inciso 5, que les aclara de que el juez va a tener en cuenta al momento de sentenciar la actitud procesal de las partes. Y eso es mala fe procesal. Estábamos en la etapa de traba de litis, logramos trabar la litis correctamente, consideramos que ya están todos, si había litis consorcio, están todos notificados, perfecto. Ahora tenemos que llegar a la próxima etapa. Vamos a llegar a la audiencia preliminar. El juez va a analizar si realmente es necesario abrir a prueba o va a declarar la cuestión como de puro derecho si considera que es suficiente con todas las pruebas que ya tiene. ¿Está? De considerarlo así, perfecto. Proveído, se declara la cuestión de puro derecho. Una vez firme ella, se llamará autos para dictar sentencia. Y terminó hasta ahí la primera instancia. No pasa esto. Hay hechos controvertidos y conducentes. ¿Qué hay que hacer? Fijar audiencia preliminar. Esa audiencia preliminar, lamentablemente, por ahí no vienen las partes. La idea de la audiencia preliminar es que su primera etapa es de conciliación. ¿Cómo vamos a lograr la conciliación o vamos a trabajar en una conciliación los jueces si no vienen las partes? Yo tengo poder, me dice un abogado. Tu cliente no va a escuchar lo que el juez le puede decir, que a veces no es lo mismo que lo que le dijo el abogado en el estudio jurídico, y me ha pasado en sinnúmero de oportunidades donde el abogado de la parte demandada le dijo una cosa, quizás por ignorancia, quizás porque no se acordó de esa parte que estudió en la facultad, y le dijo que tenía derecho a algo que no tenía derecho, pero sin embargo ese cliente nunca vino a la audiencia preliminar, nunca lo escuchó al juez, por lo cual se quedó solamente con esa versión. Entonces, quizás esa persona, ese litigante, podría llegar a conciliar algo, pero no lo va a hacer porque nunca supo que no tenía derecho a eso que cree que tenía derecho. O también la parte actora muchas veces demanda a alguien creyendo que tiene derecho a algo que no lo tiene. O quizás está equivocado
con las pruebas que tiene. Dice, sí, yo creí que tenía derecho a eso, pero ¿tiene pruebas para demostrarme que usted tiene? No. ¿Y entonces? ¿Me quedo con su versión o con la de la otra parte? Esas cosas solamente se pueden conversar cuando están las partes presentes. Bueno, todo eso está tipificado en el código. Antes el código viejo tenía una multa para quien no quería concurrir, que no se aplicaba jamás. Entonces se la sacó directamente a la multa. Y nos pareció mucho más importante la reforma que introducimos con tener en cuenta la actitud procesal de la parte y las consecuencias que tiene la no comparencia a la audiencia. Ahora, una ausencia justificada está también tipificada, está especificada en el código qué tienen que hacer. Primero tienen que anunciarla con suficiente tiempo de antelación. En principio, si pueden, que vengan, que escuchen al juez. El juez a veces le va a dar claridad sobre los derechos litigiosos. Más que nada de eso, no porque lo vaya el juez no lo va a obligar a hacer un acuerdo si no hay posibilidad de acuerdo. El juez automáticamente se da cuenta en la cara de los litigantes si hay posibilidad de acuerdo o no. Y si estamos en una cuestión patrimonial, muchas veces si hay una compañía de seguro, dependemos más que nada de la compañía de seguro que haya un ofrecimiento para que podamos trabajar en una conciliación, si no, no hay posibilidad alguna. No perdemos tiempo los jueces en eso y directamente ordenamos la apertura a prueba y nos ponemos a trabajar en qué pruebas vamos a producir y qué pruebas no. Que para eso lo hablamos con los abogados durante la audiencia preliminar, ¿sí? Por eso es importante que los abogados también vengan, porque hay abogados que tampoco vienen. Que el abogado no venga a la audiencia preliminar, sí, ya es el colmo. El abogado, aunque sea, tiene que venir. Si no tiene poder, bueno, que invoque la calidad de gestor procesal, pero que aunque sea el abogado venga a la audiencia, para que por lo menos conversemos respecto a las pruebas o algo. Nosotros, esto no está en el código, está en el protocolo, nosotros tenemos que fijar la audiencia de vista de causa el día de la audiencia preliminar, en el caso que haya pruebas orales. Si no hay pruebas orales, yo y algunos colegas míos no fijamos vista de causa porque no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer en la vista de causa si no tenemos pruebas orales? Son para recibir la prueba oral. Ahora, cuando arrancamos con esto y con la oralidad, nos encontramos con un gran problema. Y el problema es que el código está buenísimo, está muy lindo, pero siempre y cuando se cumpla con las etapas procesales y a rajatabla. Y que los abogados lo hagan en forma y en tiempo. Y que el tribunal provea en tiempo y forma también. ¿Está? Cosa que a veces no pasa. Entonces, ¿qué nos pasaba si nosotros fijábamos la audiencia de vista de causa el día de la audiencia preliminar? Según el protocolo, tendría que ser no más de 120 días hacia adelante. Lo fijamos, pero resulta que las pruebas no se producen en ese tiempo. ¿Les alcanza el tiempo? Les sobra el tiempo para producir las pruebas.